Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Qué gusto, qué placer es conectarnos con ustedes en esta noche de esperanza, en una noche de libertad. Quiero saludar a los hermanos de la Asociación Centro Oriental. Dios les bendiga en esta hora. Pastor José Ramón, qué bendición este programa, qué bendición esta noche, noche de libertad y noche de esperanza. Dios le bendiga. Y quiero también saludar a cada uno de los hermanos que se conecten a través de Esperanza Colombia TV, programa de la Unión Colombiana del Norte. Porque en esta noche es noche de esperanza y noche de libertad. Quiero saludar en esta hora, quiero hablar en esta noche a los hermanos adventistas, evangélicos, católicos, pentecostales, cuadrangulares, metodistas. No importa tu religión, no importa tu denominación, aun si no tienes iglesia, no importa, porque en esta noche no vamos a hablar de iglesia. Esta es la noche donde no vamos a hablar de religión, vamos a hablar del poder libertador y del poder restaurador de Cristo Jesús, porque esta es la noche de libertad, porque hoy es una noche donde encontraremos restauración en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en esta hora vamos a hablarle a personas que están cautivas en medio del pecado, cautivas en medio de la enfermedad, cautivas en medio de los problemas ahora que estamos enfrentando con el COVID-19, cautivos en medio de las dificultades de la vida. Pero hoy vamos a decir que hay libertad, hoy vamos a predicar que hay libertad, hoy vamos a escuchar palabra del cielo, que hay libertad en el nombre poderoso y en el nombre maravilloso de Jesús. Por eso en esta noche yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Isaías, por favor. Isaías en el capítulo 52, Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2 en adelante. Yo quiero que en esta hora tú le des así un fuerte abrazo al que está a tu lado, si estás a través del televisor, a través del iPad, a través del celular, no importa. Al que está a tu lado, dale un fuerte abrazo y dile: hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Y si estás solito, tú mismo dale un abrazo y dile: hay libertad en el nombre de Jesús, porque hoy es día de libertad. Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2 en adelante. Vamos a ver lo que dice la Biblia, pero antes vamos a decirle: Señor, háblanos a través del Espíritu Santo. Oramos. Poderoso Dios que estás en los cielos, en esta hora te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y nos rendimos a tu presencia, porque queremos que tú eres el Dios verdadero, el Dios que da libertad, el Dios que quita la cautividad, el Dios que nos saca de esclavitud. Y en esta noche vamos a escuchar tu palabra a través del Espíritu Santo. Háblanos en esta hora y ayúdanos a sentir tu presencia, y que hoy podamos proclamar victorias en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas y oramos en esta hora, pidiendo la bendición del Padre, la salvación del Hijo y la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La Biblia dice en Isaías capítulo 52, versículo 1 y 2 en adelante. Es clara la Biblia cuando habla y nos da palabras de esperanza, nos da palabras de vida, nos da palabra especial para libertarnos de la cautividad. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 1 del capítulo 52 de Isaías. Despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete tu ropa hermosa. Y mira cómo dice: Jerusalén, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni cosa inmunda. El Dios de los cielos le está hablando directamente a su pueblo, le está hablando directamente a la nación que había libertado, que había sacado de Egipto, que había sacado de la cautividad, de la esclavitud. Estaban en un cautiverio viviendo durante muchos años, pero ahora Dios le dio una promesa de libertad. Y cuando le da la promesa de libertad, Dios la cumple, porque lo que Dios dice, así sucede. Lo que Dios dice, así va a acontecer, sencillamente porque mi Dios y tu Dios es el Dios que habla palabra de verdad y palabra con autoridad. Y mira lo que sigue diciéndole, versículo 2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las cadenas del cuello, cautiva hija de Sión. Glorias al Señor. En esta noche Dios le está hablando a su pueblo, en esta noche Dios le está hablando a su iglesia, en esta noche Dios está hablando a sus hijos. Es el momento de soltar las ataduras, es el momento de soltar las cadenas, es el momento de quitarse las cargas que hay sobre nosotros, sobre nuestro cuello. Es el momento de sentir libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorias al Señor. En esta noche
Quizás voy a hablar a personas que están viviendo cautivas de tormenta, cautivas de poderes malignos, cautivas de la drogadicción, cautivas probablemente de problemas intrafamiliares, cautivas de la violencia, cautivas del alcoholismo, cautivas porque se sienten infelices aún asistiendo cada sábado o cada domingo a su iglesia. Pero en esta noche vamos a sentir libertad en el nombre poderoso de Jesús. Por eso acompáñame en esta historia, porque Jesús te dará libertad en medio de la tormenta, porque aún las tormentas y los problemas de este mundo nos llevan a perder la esperanza, nos llevan a perder esa libertad que tanto tenemos. Por eso vamos a leer en el libro de Mateo en el capítulo 14. Acompáñame a buscar en nuestras Biblias, en tu Biblia, el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mira lo que la palabra tiene para nosotros, mira lo que la Biblia tiene para nosotros en esa noche. Mateo capítulo 14, versículo 22. Porque quizás esta tormenta se parece a la que estás viviendo. Probablemente esta tormenta se parece a lo que tú tienes en casa. Probablemente esta tormenta te hace recordar que has vivido momentos difíciles, pero que podemos obtener libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira lo que dice esta historia. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hasta la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, dice la Biblia, después que despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Yo me imagino la escena, me imagino esa escena en ese momento. Estaba Jesús con la multitud siempre lo apretaba, la multitud siempre estaba con él, ahí tratando de ver qué era lo que estaba haciendo el maestro. Y la multitud estaba seguida, o tenían personas de cualquier estrato, ricos, habían pobres, quizás habían religiosos, no habían religiosos de la época. Dentro de la multitud habían blanquitos, negritos, amarillitos, de todos los colores, de todas las razas, porque la multitud quería ver lo que Jesús iba a hacer. Pero había llegado la noche, y la noche había llegado, ya estaba cansado, ya era el tiempo de descansar, ya era el tiempo de entrar en un reposo, de estar tranquilo. Y cuando Jesús llegó, despidió a la multitud, dice la Biblia que se fue a solas a un monte a orar aparte. La Biblia dice que fue al monte y se fue allá. Yo me imagino que se arrodilló, se postró a hablar con el Padre Celestial. Pero algunas personas dirán, pero es que Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. ¿Por qué fue a orar? ¿Sabes por qué? Porque la oración es el medio especial que tenemos para contarle a Dios nuestros problemas, para contarle a Dios nuestras dificultades. Y si no, esto me hace recordar la historia de aquel muchacho. Estaba en el colegio, y cuando estaba en el colegio él siempre veía pasar a esa muchacha que le gustaba. Esa muchacha la veía y lo volvía loco y decía wow. Y cuando iban al descanso, él simplemente la veía pasar, y cuando le veía pasar decía wow, me encanta, me gusta, estoy enamorado, estoy profundamente enamorado de esa muchacha. Pero cada vez que él quería acercarse para decirle algo, se llenaba del miedo y empezaba a temblar. La lengua se trababa. Él estaba ahí, no sabía cómo hablar, la boca todo le temblaba. Pero un día él se fue a un lugar aparte, y se fue y se arrodilló y empezó a decirle: Señor, tú sabes que a mí me gusta esa chica, tú sabes que a mí me encanta, Señor, tú sabes que me gusta esa muchacha, yo quiero que sea mi novia. Y había uno de sus amigos que estaba en la parte de atrás y lo veía, y cuando lo veía, de repente empezó a reírse y a burlarse, y le dice: le estás pidiendo a Dios por una novia. Y aquel muchacho le dio vergüenza y se fue muy triste. ¿Sabes? Yo te cuento esta historia para decirte lo siguiente, para decirte que en la vida nosotros tenemos que contarle a Dios todo. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos angustias, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos tormenta, cuando tú dices: Señor, ahora viene el semestre y no sé cómo pagar. Señor, ahora viene el alquiler y no sé cómo pagar. Señor, ahora mi esposo está que me deja, o mi esposa se va a separar de mí por mi mal comportamiento. Este es el tiempo de contarle a Dios todo lo que estamos viviendo. Pero también podemos contarle nuestra felicidad, nuestros momentos de alegría, nuestros gustos, nuestros sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tenemos no es el Dios solamente de las angustias, es el Dios amigo que te acompaña aún en los momentos de alegría, en los momentos especiales de felicidad en tu vida. Y ahora la Biblia pasa a esta escena de la oración de Jesús, lo lleva hasta otro punto donde vamos a entrar en esta noche. Y mira lo que dice la Biblia.
Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo me imagino la escena, los discípulos iban en la barca, de repente se levantó un gran viento y de repente la ola chocaba y el agua caía sobre los discípulos y ellos decían: Señor, ¿qué está sucediendo? Yo me imagino esta escena donde ellos empezaban a poner su mano en la cabeza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenían miedo, tenían angustia en ese momento porque no sabían cómo afrontar esta dificultad. ¿Sabes por qué? Porque el miedo los estaba atormentando, porque el miedo le atormentaba en ese momento. Y cuando tú tienes miedo, cuando hay miedo en tu vida, entonces vas a entender por qué te sientes cautivo, por qué te sientes atado con cadenas. Cuando hay miedo es cuando tú sientes que no puedes dar un paso, que no puedes avanzar. Y esto lo recuerdo muy bien, perfectamente, porque en el año 2015 tuve la oportunidad de ir desde la ciudad de Bogotá. Tomé un vuelo y el vuelo arrancó para la ciudad de Leticia, Amazonas. Pero cuando iba volando, pude ver ahí al fondo una gran escena. Era verde, todo completamente verde. Y cuando estaba viendo, era la gran selva amazónica. ¡Wow! Y estaba la expectativa. De repente se vio así la gran serpiente grande, le digo yo, una anaconda gigante. ¿Sabes qué era? Era el gran río Amazonas. Y cuando llegamos, aterrizamos y empezamos a sentir calor, empecé a sentir, y decía: wow, estamos en el Amazonas. Que era una expectativa que teníamos. Y empezamos la campaña evangelística, empezamos a predicar esa noche, empezamos a dar palabra. Pero uno de los hermanos se acerca y me dice: Roberto, yo te quiero invitar para que mañana vayas a mi oficina, pero ve por favor con ropa deportiva, ¿ok? Y yo al siguiente día me levanté temprano, me bañé, me arreglé y fui con mi ropa deportiva. Y cuando llegamos, entonces él me tenía un tiquete para ir a tener una expedición, algo especial en el río Amazonas. Cuando yo monté a la lancha, había un ciudadano alemán, un ciudadano español, un brasileño, un peruano. Habían personas de diferentes países. Cuando empezó la gran travesía, y entonces iba la lancha y yo me sentía y la lancha se movía y bueno, todo estaba tranquilo. Llegamos a la primera isla. Cuando llegamos a la primera isla, entonces nos recibieron, nos dieron la bienvenida y había una anaconda pequeña, le digo yo. Era una serpiente pequeña, no sé. Y la pusieron en nuestro cuello y era una sensación espectacular. De pronto vimos un tigrillo y cuando vimos el tigrillo yo me asusté, pero me dijeron: el tigrillo no hace nada. Si hace, cuidado, le meto la mano y me puede arrancar la mano. Después vimos una tortuga y otra vez volvimos a la lancha. Pero cuando íbamos en la lancha, después paramos en la isla de los micos. En la isla de los micos o la isla de los monos nos dan unos bananos. Y cuando te dan los bananos, entonces tú vas y caminas y con el banano y de repente caen sobre ti algunos micos, algunos monos y empiezan a molestarte, empiezan a tocarte y a algunos les da miedo. Pero es algo especial. De un momento a otro nos montamos a la lancha y empezó el guía a decir que el río Amazonas tiene aproximadamente unos 7.028 kilómetros de largo. Yo decía: wow. Y en cierta parte del Brasil puede tener más de 60 kilómetros de ancho. El gran río océano, el gran Amazonas. Y yo estaba jugando con el agua así, como buen curioso. Y de repente dice el guía: un día dijo Robin Crusoe, nunca metería mi mano ni siquiera 10 centímetros en el río Amazonas. Cuando él dijo así, automáticamente yo saqué la mano y de un momento a otro se levantó el gran delfín rosado sobre el gran río Amazonas. Y todos empezaron a tomar fotos a la expectativa, pero de repente empezó a caer una gota. Y empezó a llover. Y cuando empezó a llover, caía un rayo y todos nos asustábamos. ¿Qué está pasando? Pero yo tenía que demostrar que no tenía miedo. De repente empezó a nublarse todo, empezó a llover más fuerte y llovía más fuerte y llovía más fuerte y el agua se movía y la lancha se movía y las olas se levantaban y la lancha caía. Y entonces yo tenía miedo y ya empezó a llover con tormentas, con rayos, y el guía nos decía: guarden la calma, por favor, no tengan miedo, por favor guarden la calma, porque en este momento lo mejor que podemos hacer es no tener miedo. Y yo decía: pero ¿cómo no voy a tener miedo? Y yo estaba mirando cualquier árbol por ahí
ahí para subirme y decir no voy a quedar en la boca de un cocodrilo, de un caimán, de una anaconda, porque yo tenía miedo, aunque yo era el que estaba predicando la campaña de esperanza, yo era el que estaba predicando la campaña de libertad. En ese momento yo tenía miedo porque la tormenta estaba ahí asediando. ¿Sabes por qué te cuento esta historia? Porque una cosa es escucharla y otra cosa es vivirla. Una cosa es yo hablar aquí y otra cosa es el problema que tú estás viviendo en casa. Una cosa es lo que te cuentan, lo que lees, y otra es la experiencia que tú estás viviendo. Y probablemente en tu vida estés viviendo así como la tormenta. Probablemente la tormenta que vivimos, ahora que leemos en la Biblia que viví, ahora se relaciona o se aplica a nuestra vida diaria. Hay tormentas que vivimos donde vamos caminando por la vida, donde vamos avanzando, pero a veces no encontramos la esperanza, pero a veces no encontramos dónde vamos a llegar y la tormenta va a parar. Y probablemente en esta noche esté hablando para personas que están viviendo tormentas terribles, tormentas difíciles, tormentas que a veces tú no sabes cómo va a parar esa tormenta. Y lo peor es que cuando tú crees que la solución va a llegar, viene el momento más difícil. Y eso mismo estaba ocurriendo en la Biblia. La Biblia dice, pero a la cuarta vigilia de la noche, y me llama la atención la descripción que da la Biblia, porque a la cuarta vigilia de la noche es el momento más oscuro entre toda la madrugada. A la cuarta vigilia de la noche es el momento más denso, donde hay más oscuridad, donde está la oscuridad en su máximo esplendor. Y justamente hay personas que piensan que ya viene la solución, pero mentira, ahora viene el problema más grande, aún la prueba no ha pasado. Y eso estaba viviendo aquella dama que una mañana se levantó y de repente empezó a sentir dolor en su cuerpo, empezó a sentir dolor en medio rostro y ella no sabía qué sucedía. De un momento a otro empezó a sentir la sensibilidad, a perder la sensibilidad de su cuerpo. Y cuando le estaba perdiendo la sensibilidad, la llevaron al médico rápidamente. Cuando fueron para el médico hace toda la muestra, todo el chequeo, todos los exámenes y finalmente el médico se sienta frente a la dama y le dice: tengo una triste noticia para usted. Y aquella mujer le decía: por favor, dígamela rápido para saber cuál va a ser mi condición. Y el médico le dijo: solamente le quedan 6 meses de vida. ¿Cómo así? ¿Por qué 6 meses? Y le dijo: porque tiene cáncer. Y tiene cáncer terminal. La mujer no sabía, perdió la calma en ese momento, empezó a llorar. Señor, ¿cómo que nada más tengo 6 meses de vida? Y empezó la cuenta regresiva. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Pero lo que ustedes no saben, o lo que no sabía el médico, era que a medida que pasaban los días, los meses, aquella mujer oraba, aquella mujer ayunaba, aquella mujer hacía vigilia, aquella mujer tenía la esperanza de que algo podía ocurrir. Aquella mujer sentía que no todo estaba perdido, pero le quedaban solamente ahora 3 meses y nada más 2 meses. Y ella seguía clamando, y ella seguía orando, ella seguía diciéndole: Señor, tuyo es el poder, haz milagros, libérame de esta cautividad. Libérame de la cadena que tengo en mi vida que se llama el cáncer. Porque hay cadenas que tenemos que son enfermedades terminales, cáncer. Algunos tienen SIDA. Probablemente en esta hora estoy hablando para alguien que está luchando con el COVID-19. Está luchando porque un familiar suyo está en UCI. En medio de la vida se debate entre la vida y la muerte. Este es el momento donde el pueblo de Dios debe clamar con poder. Este es el momento donde el pueblo de Dios debe clamar a gran voz, porque las cadenas serán rotas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria sea el Señor. Aquella mujer no sabía qué hacer. Aquella mujer estaba a la expectativa. Aquella mujer quería saber cómo iba a acontecer en su vida. Pero sabes, un día, esta mujer, cuando ya los 6 meses se habían cumplido, se levantó y se asustó. Se asustó porque empezó a sentir dolor en la misma mano donde había perdido la sensibilidad. Empezó a sentir dolor en su medio cuerpo, pero no sabía. Ahora estaba recibiendo un poco de sensibilidad. Y fueron al médico nuevamente. Y el médico nuevamente hace chequeos, hace examen. Y le dice: señora, pero los 6 meses que se habían pronosticado ya se cumplieron. Y cuando llegaron los resultados, el médico está a la expectativa mirando y decía: no puedo creer. Y miraba nuevamente y decía: pero ¿qué está sucediendo? Algo no está bien. Quizás se equivocaron los exámenes, no sé. Pero el médico le dice:
gracias a la quimioterapia, usted es sana. Y aquella mujer le dijo, doctor, un momento. Gracias al milagro que Dios hizo en mi vida, hoy soy sana de aquel cáncer y tengo una segunda oportunidad. Y en el nombre de Jesús hay esperanza. El médico se sorprendió y la mujer a partir de aquel momento recibió un milagro de sanidad. Y la cadena de enfermedad que tenía en su cuello la tiró. Dios la arrebató, Dios se la quitó, Dios la rompió y la levantó del polvo, la sacudió y le dijo, levántate porque hay sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay palabra de Jehová, palabra de Dios en esta noche. Y esto mismo estaba aconteciendo con los discípulos. Ellos estaban viviendo en el miedo, ellos vivían en medio de los oscuridad, estaban en la cuarta vigilia, en el momento más difícil, en el momento más complicado. Pero la Biblia dice, versículo 26, versículo 25, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Yo me imagino la escena, estaban los discípulos en miedo y de un momento a otro aparece un hombre que venía caminando y el hombre venía caminando, pero nunca nadie había visto caminar a otro ser humano sobre las aguas, porque esto es imposible, no se puede, a la luz del hombre, a la fuerza del hombre no se puede caminar en las aguas. Y de repente ven un hombre caminar y viene caminando y viene avanzando y de repente los discípulos tuvieron miedo y empezaron a decir, un fantasma, ¿qué está ocurriendo? Y se estaban despavoridos, ¿qué acontece? Un fantasma. Y Jesús vio esa escena. Y cuando ellos tenían miedo por el fantasma que venía, entonces la Biblia dice que ellos empezaron a gritar, pero enseguida, versículo 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo y no temáis. Entonces en ese momento Pedro le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. La primera lección de esa noche, tú quieres ser libre de las cadenas, tú quieres tener libertad en el nombre de Jesús, tienes que hacer algo. ¿Sabes cómo se llama? Decisión. Cuando tú decides entonces ser libre, vas a ser libre en el nombre de Jesús. El primer aspecto para la libertad, el primer aspecto para quitarte las cadenas es que decidas probar con Jesús. Es que decidas probar un milagro con Cristo. Es que decidas que tu vida tenga un cambio poderoso en el nombre de Jesús. El primer aspecto para obtener libertad se llama decisión. Y esta noche es noche de decisión. Y esta semana y durante este mes viene la semana de decisión, la semana que dice Eureka. Ya lo he encontrado, Eureka. Esta es la semana de decisión. Este es el momento de decidir en el nombre de Jesús. Y el primer aspecto para ser libres es tomar una decisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esto era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro estaba ahí y le dice, Señor, ¿eres tú el que viene sobre mí? Sí, soy yo, Pedro. Si eres tú, manda entonces a que yo vaya a ti. Decidió probar con Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, ¿tú quieres venir conmigo? ¿Estás seguro? Sí, Señor, yo quiero ir contigo. Pedro, ¿tú estás seguro? Mira que es imposible, Señor, yo quiero ir. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, ven. Y Pedro, dice la Biblia, descendió de la barca y se tiró al agua. Pedro se tiró enseguida al agua y empezó a probar, empezó a caminar. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, aunque sabía que era imposible para el hombre, era posible para Dios. Y recuerda esta frase, nunca la olvides, porque en los momentos difíciles debemos recordar esto. Lo fácil ya lo hice. Lo difícil lo estoy haciendo, pero lo imposible lo hace el Dios Todopoderoso. Escríbelo en los comentarios, por favor. Escribe ahí donde te encuentras. Dile a algún familiar la siguiente frase: querido, no te preocupes, porque lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible lo hace Jehová, el Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor. Y esto estaba pasando con Pedro. Pedro empezó a probar con Jesús. Pedro empezó a probar con el Señor. Y aquí viene el segundo aspecto. El segundo aspecto para nosotros poder entender que haya libertad. El segundo aspecto se llama reconciliación. Tú quieres ser libre, entonces necesitas reconciliarte con el Señor. Y esto me acuerda de la historia de aquel muchacho que dejó la casa, que dejó a su padre, que dejó los bienes, que dejó todo y se llevó la herencia que el padre le había dado, la malgastó, la tiró, la gastó. Y cuando tuvo hambre, cuando tuvo problemas, cuando tuvo dificultades, cuando quería comer de lo que comían los cerdos, entonces él entendía que su vida estaba acabada. Él entendía
en ese momento que ya no tenía opción. Y de repente sintió la impresión del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que él se levantó y fue a buscar a su padre. Y cuando buscó a su padre, cuando fue a encontrarse con su padre, el padre lo abrazó, le perdonó y le dio una segunda oportunidad. El segundo aspecto para ser libre en el nombre de Jesús: necesitas reconciliarte con el Señor. Necesitas algo que se llama reconciliación. Necesitas reconciliarte con el Padre Celestial. Necesitas decirle: Señor, yo he caído, yo he fracasado. Necesitas postrarte ante Jesús, reconciliarte. Necesitas reconciliarte para que el Señor pueda empezar a hacer una obra en tu vida. Primero, tienes que decidir por Jesús. Segundo, encontrar la reconciliación, encontrar esa paz. Decirle: Señor, yo me fui lejos, yo fallé, yo caí, pero ahora vengo de vuelta. Ahora es el momento de encontrar una restauración. Señor, este es el momento de la segunda oportunidad que necesito en el nombre de Jesús, para que la cadena caiga, para que la cadena sea rota, para que la cadena sea quitada de tu cuello. Necesitas reconciliarte sí o sí con Cristo Jesús. Primero, necesitas decidir por Jesús. Segundo, necesitas reconciliarte con Jesús. Pero hay un tercer aspecto que es importante, que debemos saber en esta hora. Un tercer aspecto que necesitamos en esta noche entender. Y dice la Biblia que entonces Pedro se tiró al agua, pero cuando estaba ahí empezó a tener miedo. Nuevamente la palabra miedo. El miedo lo llevó a estar esclavo. El miedo lo esclavizó. El miedo lo llevó a estar en cautiverio en ese momento. Su mente quedó en el miedo. Su mente: Dios mío, me estoy ahogando, ¿qué está pasando conmigo? Y dice la Biblia que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces empezó a gritar: Señor, Señor, sálvame. Y al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. Quizás tú estás diciendo: pero Roberto, ¿por qué la historia de Pedro? ¿Por qué si Pedro era un hombre que perdió la fe? Un hombre que perdió la fe. ¿Por qué? Yo quiero decirte algo en esta noche. Pedro tuvo algo especial. Pedro se atrevió a probar con Jesús. Tercer aspecto para ser libres en el nombre de Jesús: necesitas probar, necesitas atreverte a ser diferente, necesitas hacerle frente al problema, porque cuando tú le haces frente al problema, entonces vas a tener la valentía y la oportunidad de luchar y ser victorioso. Y que no te ocurra como aquel día, aquel hombre que estaba y se encontró, salió de su casa temprano y salió a buscar algo, y de repente aquel hombre encontró 2 huevitos y tomó uno de los huevitos y lo metió en la mochila. Y cuando lo metió en la mochila se fue a casa, y cuando fue a casa buscó una gallina y metió el huevo en la gallina para que la gallina empezara a calentarlo. Y cuando la gallina lo calentaba, él cada mañana iba y levantaba la gallina para saber cómo estaba el huevito, y el huevito seguía igual. Pero un día el hombre fue y levantó la gallina, y de repente vio cómo el huevito empezó a romperse. El huevito se rompía y él estaba a la expectativa de saber qué iba a ocurrir, y el huevito seguía rompiéndose. Y cuando se estaba partiendo el huevito, de repente estaba ahí y salió una cabeza grande, y el hombre se asustó. Dijo: ¿esto qué es? Esto no es un pollito como todos los demás. Y el día empezó a transcurrir, los días pasaron, la semana pasó. Y él veía que aquel pollito, aparente pollito, era más grande que el resto de los pollos que estaban ahí. Y ahora aquel pollito empezó a vivir con la gallina y comía con la gallina y estaba con la gallina, y entonces aprendió a cacarear como las gallinas, y él comía maíz como las gallinas. Y pasó el tiempo y él se dio cuenta que no era un pollito, que era un águila pequeña. El pequeño aguilucho estaba ahí, y entonces él se asombró y decía: wow, esto es un aguilucho. Pero una mañana, ya cuando pasó el tiempo, aquel águila grande salió y le dice: madre gallina, ¿qué es aquello que vuela alto, muy alto dentro de las montañas? Y la madre gallina le dijo: pequeño aguilucho, ¿estás viendo eso que vuela alto? Ese es el gran halcón de las alturas, que es capaz de volar alto y nadie puede alcanzarlo. Wow.
Y entonces el aguilucho le dijo, madre gallina, yo quiero volar como vuela ese halcón. Yo quiero volar como esas aves. Y entonces la gallina le dijo, pequeño aguilucho, tú no puedes volar como ese halcón, porque tú eres una gallina. Tú naciste, tú saliste como gallina, como un pollito, comes como pollito, empezaste a cacarear, empezaste a hacer pío, pío, empezaste a hacer como pollito. Por lo tanto, ahora que creciste, eres una gallina como nosotros. Y las gallinas no volamos alto. Aquel aguilucho tristemente tiró, metió su cabeza, se escondió y se resignó a vivir todo el tiempo como una simple gallina. Tú sabes que esta historia no es real, ¿verdad? Pero esta historia me lleva a decir a mí ahora que hay personas en la vida que pueden volar, que pueden afrontar las dificultades, que pueden afrontar los desafíos, pero a veces pensamos como gallina, vivimos como gallina, comemos como gallina y pensamos todo el tiempo como gallina y no somos capaces de enfrentar el problema y no somos capaces de enfrentar la dificultad y no somos capaces de enfrentar el alcoholismo que está acabando mi familia y no somos capaces de enfrentar la drogadicción que está acabando con mis hijos y no soy capaz de enfrentar a aquella persona que está acabando con mi matrimonio y no soy capaz de enfrentar aquella enfermedad que está acabando con mi cuerpo poco a poco. Y probablemente es tu caso, amigo, amiga que me estás viendo y nos estás viendo a través de esta señal. Probablemente tienes un problema que te está acabando, pero el miedo te consume y no eres capaz de enfrentarlo. El tercer aspecto para ser libre en esta noche, en el nombre de Jesús, es romper el miedo y enfrentar la situación, enfrentar la adversidad, enfrentar el desafío y decirle a tu problema que el Dios que tú tienes, que el Dios que te respalda es más grande que ese problema, es más grande que la dificultad, que el Dios que tú tienes te respalda día tras día. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tú tienes nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido la guerra y contigo no será la excepción. Tú no serás la primera persona que haga que Dios pierda una batalla, porque el Dios en el cual tú y yo creemos se llama Jehová, el Dios todopoderoso, el que lucha, el que vence y el que siempre sale victorioso, porque es el Dios creador y el Dios que nos dio la vida y aquel que viene por segunda vez. Tercer aspecto, para ser libres, para tener libertad de la cautividad, para ser libres en el nombre de Jesús, tienes que enfrentar el problema, enfrentar la adversidad, enfrentar la dificultad. Hazle frente. ¿Cuál es el miedo? Hazle frente al problema, hazle frente a tu matrimonio, hazle frente al vicio, hazle frente al miedo que tienes, hazle frente a la enfermedad, porque el Dios que te respalda es mucho más grande. Recuerda, primero, para ser libres tienes que tomar una decisión y es con Jesús. Segundo, para ser libre necesitas reconciliarte. Tercer aspecto, para ser libre debes hacer frente al problema en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero el cuarto aspecto es más especial. El cuarto aspecto me llena a mí de dicha. La Biblia sigue diciendo, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Cuando tú quieres sentir la presencia de Dios, cuando tú crees que todo está acabado, cuando tú crees que todo está perdido, cuando estás a la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro, entonces es cuando pronto va a aparecer la luz del sol. Cuando tú sientes que tu problema, cuando tú sientes que tu enfermedad, cuando tú sientes que ya no hay esperanza, ese es el momento oportuno para que Jesús haga una obra especial en tu vida, porque este es el tiempo de libertad, porque esta es la oportunidad que Dios tiene. ¿Y sabes qué pasa cuando tú eres capaz de asimilar que Dios es capaz de darte libertad? Cuando tú te entregas por completo, cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú consagras a tu familia a Jesús, sucede el cuarto aspecto y último aspecto de esta noche. Quieres ser libre, quieres tener libertad, quieres romper las cadenas en esta noche, quieres tener esperanza. Tienes que permitir ser ministrado por el Espíritu Santo. La ministración.
Necesitamos decirle: Señor, necesitamos que nuestra fe se mueva. Permite que el Espíritu Santo ministre tu vida. Permite que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu corazón. Permite que el Espíritu Santo empiece a ministrar tu familia. Porque cuando hay ministración de parte del poder del Espíritu Santo, entonces tu casa y tú van a servir a Jehová. Podrás decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y vas a decir al mundo que Cristo viene por segunda vez. Podrás decir en esta semana: Maranata, Cristo viene pronto. ¿Y sabes por qué el cuarto aspecto es ministración? Por lo que le pasó a Pedro. Pedro vivía la tormenta. Pedro vivía en tormenta todo el tiempo. Pero ahora, cuando se encuentra con Jesús, cuando decide por Jesús, cuando se reconcilia con Jesús, cuando le hace frente al problema. Un día Pedro, en el libro de Hechos, iba con Juan. Y de repente, cuando iban entrando, ven a un hombre cojo. Y el hombre extiende su mano pidiendo una limosna. Y le dice: tienen algo para mí, tienen algo para mi comida, tienen algo para regalarme. Y Pedro lo mira y le dice: mi amigo, yo no tengo nada que darte. Pero ¿sabes qué? De lo que tengo, te doy. Y yo me imagino aquel hombre quedó a la expectativa. ¿Cómo así que de lo que tienes me das? Y le dijo: de lo que tengo te doy. Y por eso a ti te digo: levántate en el nombre de Jesús. En aquel momento lo que Pedro tenía era la unción del Espíritu Santo. Lo que Pedro tenía en ese momento era poder del cielo. Lo que Pedro tenía en ese momento se llamaba el poder de parte del Dios Todopoderoso. La unción y la administración del Espíritu Santo. Porque cuando tú permites que el Espíritu Santo te ministre, tú vas a ir como un gran predicador. Tú vas a ir como aquella persona mandada por Dios como intermediario. Tú vas a ir como aquella persona que es capaz de decirle al vecino que está perdido: levántate en el nombre de Jesús. De decirle al vecino que tiene un hogar destruido: en el nombre de Jesús hay restauración. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te ministre, entonces tú vas a ir y le vas a decir al chico perdido en las drogas: hay libertad en el nombre de Jesús. Cuando tú estás ministrado por el Espíritu Santo, vas a decirle al enfermo de cáncer: sana en el nombre de Jesús. ¿Quieres mantenerte libre? ¿Quieres ser libre? Entonces permite la doble porción del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús tu vida va a ser libertada. En el nombre de Jesús, en esta hora recibirás el poder del cielo. Y tú vas a poder tomar una decisión con Cristo. Tú vas a poder reconciliarte con el Señor. Tú vas a poder hacerle frente a los problemas. Y cuarto aspecto: vas a permitir que el Espíritu Santo ministre tu vida con poder. Amigos, tú sabes qué sucede cuando permites que esto suceda en tu vida. Habrá libertad en el nombre de Jesús. Habrá libertad para los cautivos. Y quizás en esta noche está hablando para ti. Para ti, amigo, que estás a través del televisor, a través del celular o a través del iPad y estás viviendo una tormenta. Y estás viviendo cautivo de este mundo. Quizás sientes un vacío en tu vida. Quizás estoy hablando en esta noche para alguien que está viviendo cautivo y día tras día se mete a su cuarto a llorar, a derramar lágrimas, a sufrir a solas y vive en depresión y vive en estrés, y la única solución que encuentra es colgar una cuerda y quitarse la vida, y la única solución que encuentra es tomar una pastilla y quitarse la vida. Probablemente estoy hablando para alguien que está llorando, que está sufriendo, que tiene un vacío en su corazón y que ha tratado de quitar ese vacío, que ha tratado de llenarlo, pero nada de lo que hace le permite ser feliz. Pero nada de lo que hace le permite encontrar sanidad. Pero nada de lo que hace le permite encontrar libertad. En esta noche aquí hay esperanza. En esta noche en este canal hay poder. En esta noche en este canal te puedo decir que hay verdad y que hay libertad y restauración en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quieres ser libertado? ¿Quieres ser restaurado? En el nombre de Jesús yo te invito en esta hora que te levantes. Levántate donde te encuentras. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, libérame de las cadenas. En esta noche yo te invito a que escribas en los comentarios: quiero ser libre en el nombre de Jesús. Llama a tu pastor, porque probablemente está hablando para alguien que se ha ido lejos del Señor, que se ha apartado, que aún no le ha entregado su vida a Jesús. Esta es la noche para que tú vengas en el nombre de Jesús. Venga en el nombre de Jesús. Acércate a través de una oración. Pero también estoy hablando para personas que aún no han sido bautizadas y que hoy necesitan tomar su decisión por Cristo Jesús. Que esta semana que viene sea una semana de victoria y puedas decidir en el nombre de Jesús por salvación. Aún no has sido bautizado, aún no le has entregado tu vida a Jesús. Llama a tu pastor. Escríbenos a través de Facebook. Escribe al Facebook, a YouTube. Escribe a alguna persona cercana y llama a tu pastor y dile que en el nombre de Jesús vas a ser bautizado. Le vas a entregar tu vida al Salvador. ¿Qué te impide entregarle tu vida a Jesús?
Tienes cadenas, estás atado, te da miedo, te da temor. Este es el tiempo de enfrentar el miedo. Este es el tiempo de enfrentar el dolor. Y en el nombre de Jesús, levántate. Levántate donde te encuentras y vamos a hacer una oración de sanidad, una oración de liberación, una oración de restauración, porque aquí hay palabra de salvación, porque aquí hay palabra en el nombre de Jesús. Acércate, levántate, escribe en los comentarios qué te impide entregarle tu vida a Jesús. Esta es la noche de libertad. Yo voy a orar por ti, voy a orar por tu familia, voy a orar por tu hogar, voy a orar por tus seres queridos, voy a orar porque Dios haga milagros de sanidad, voy a orar por tu familiar que está en UCI sufriendo con COVID-19, porque este es el momento donde vamos a obtener sanidad y milagros en el nombre de Jesús. Levanta tus manos donde te encuentras, cierra tus ojos y abre tu corazón. Poderoso Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y sabemos que es el tiempo de decidir por ti. Sabemos que es el tiempo donde necesitamos reconciliarnos. Sabemos que es el tiempo donde necesitamos hacerle frente al problema y sentir la doble porción del Espíritu Santo. En esta noche queremos con poder pedirte que tú nos unjas, que tú hagas un milagro en aquellas personas que están sufriendo, que tú hagas un milagro en aquellas personas que están en UCI, que están padeciendo por este virus, que están padeciendo por esta pandemia, que hoy podamos encontrar libertad, que hoy podamos encontrar la sanidad que tanto necesitamos y que en esta noche el poder del cielo nos dé esperanza y nos levante del desierto, de la esclavitud y del Egipto en el cual estamos viviendo y en esta hora podamos decir: hay victoria en el nombre de Jesús. Quiero orar por cada persona conectada en esta noche y oramos pidiendo la bendición del Padre, la salvación del Hijo y la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, porque hay poder en el nombre de Jesús. Recuerda que aquí hay esperanza y aquí hay salvación. Que tengas un lindo sábado. Dios te bendiga. Hasta la próxima.